Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vane Ordóñez y estamos aquí en este nuevo episodio, en este nuevo capítulo de enseñanza, de aprender a vivir, de aprender a ser personas equilibradas en nuestro diario vivir, y nos gustaría compartir nuestras experiencias, compartir nuestro proceso y la forma en la que hemos ido caminando día a día. Este es el primer episodio de Sanamente. Van a irse dando cuenta acerca de esta interesante relación entre el papel que juega la mente y una vida sana y una vida equilibrada. Hoy me acompaña Valia y Luis, y les quiero dar la bienvenida y se los presento para que ellos nos platiquen un poquito más acerca de este concepto que vamos a tener. Hola, ¿cómo están? Yo soy Valia, y en este estudio, en ese más que nada encuentro o plática, queremos compartir con ustedes unas experiencias muy importantes que han cambiado nuestra vida. Nosotros, como creyentes en la palabra de Dios, muchas veces enfocamos en la parte espiritual de nuestra vida, olvidándonos que lo espiritual también incluye nuestro vivir diario, incluyendo el trato de nuestro cuerpo. A veces se nos olvida que ser espiritual es saber cómo tratar lo carnal. Muchas veces lo descuidamos y llegamos a un momento de nuestra vida donde nos enfermamos, donde nos limitamos por ciertas cuestiones de salud, muchas veces por cuestiones de peso, porque llevamos mucho sobrepeso, y ya no somos efectivos en los asuntos de la vida y en las tareas que nos encomienda Dios. Por eso en ese programa Sanamente queremos compartir con ustedes principios bíblicos de la vida sana, y también compartir con ustedes experiencias que los vivimos y vamos a decirlos: si nosotros pudimos, ustedes también lo pueden. Bienvenidos, mi nombre es Luis y creo que es muy importante el poder compartir este tipo de experiencias, porque nos ayudan a comprender que el hombre no solamente está formado por un espíritu, también tenemos un cuerpo y un alma, y las tres cosas son importantes. Dios nos creó de esta manera y creo que hay que cuidar y alimentar las tres sin descuidar a las demás. Entonces, gracias, Vane, por invitarnos, y vamos a hablar de cosas muy interesantes este día. Algo de lo que mencionaban y me llama mucho la atención es esta parte en la que hablamos de la efectividad, ¿no? Porque muchas veces creemos que por hacer las cosas de una forma mecánica o por cumplir con las obligaciones y responsabilidades que asumimos en nuestra vida, creemos que ya con eso es suficiente. Pero también hay una parte muy importante que hablaban de la efectividad y de la toma de responsabilidad en esta situación de una vida sana realmente. ¿Nos puedes compartir un poquito acerca de su testimonio? Claro que sí, con todo gusto. Desde ser una niña chiquita yo siempre tenía sobrepeso. En realidad siempre era más gorda de todos. Siempre en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, siempre yo era la más gorda o gordita de todo mi salón. Entonces yo siempre llevaba ese complejo, ese dolor que pues ni modo, así me tocó. Yo nací en una familia donde todos somos gorditos, donde mi abuela era gordita, todos tenemos. Y entonces desde la chiquita aprendí la frase, en realidad, aunque tal vez ni entendía qué significaba, que tengo mal metabolismo. Y además que tenía mi hueso ancho, y además que no tenía bien mi sistema inmunológico. Y en mucho sentido repetimos esas frases para calmar nuestra conciencia, ¿no? Además de eso, que yo padecía a sobrepeso prácticamente desde la niña,
Yo nací con dijeron doctores, con una predisposición a poliquística, donde mis ovarios desde la chiquita eran poliquísticos y siempre yo he llevado un desorden hormonal desde que lo recuerdo. Entonces nunca he tenido buen periodo, nunca he tenido sanidad en ese sentido. Y siempre, cuando hasta donde yo recuerdo, siempre tenía ese desorden femenino, ¿no? En ese sentido hormonal. Entonces, así yo crecía con ese desorden, como crecí en un pueblo chiquito donde no teníamos doctores, donde prácticamente en esa época todavía no se hablaba con los padres de tu problema hasta tu periodo, tú estabas escondiendo y hasta esa palabra se consideraba impropia para mencionarla, es algo tan escondido. Entonces allí uno batallaba con sus cosas como podía. Cuando yo ya gradué de mi preparatoria y fui a la universidad y ya era más independiente y estaba en la ciudad, empecé a ver a los doctores. Pues es lo que doctores dicen, te tocó ovario poliquístico y ya no, pues es así. Y nadie dijo que algunas cosas se pueden tratar, nada de esto. Y cuando yo tenía como 18 años, me parece, se me reventó mi ovario izquierdo y yo tenía un problema muy fuerte que se autocuró. Y eso produjo más desbalance en mis hormonas. Yo subí todavía más de peso. Yo recuerdo en unos meses subí 15 kilos. Mi cara empezó a cubrirse de vello, así, así. Y varias cosas que en realidad se veía que es falta de salud hormonal. Pero bueno, así yo seguía y llegué hasta el año 2000, cuando en el año 2000 yo una vez fui a ver a la doctora, me invitó una amiga donde yo ya estaba en una ciudad grande y me dice, vamos, yo tengo muy buena doctora. Y cuando yo voy con esa doctora y ella me revisa y dice, urgente cirugía, ya ni te vas a la casa. Entonces me internan, me operan y pues obviamente problema sigue, me quitaron mi ovario izquierdo y yo siempre diciendo metabolismo mal, hueso ancho, exactamente. Y nunca me ha tomado ninguna responsabilidad porque siempre lo que no nos deja a crecer y progresar en cualquier área de nuestra vida es falta de reconocer nuestra responsabilidad. Cuando siempre ponemos nuestra responsabilidad o culpa sobre algo externo y nosotros deslindamos de la responsabilidad. Y llegó el momento que mi peso era doble, prácticamente, o todavía más que doble, y de lo que me correspondía, sí, mucho más de hecho que doble. Y pues ya me rendí, ya dije, pues ni modo. Ya me dijeron, pues no puedes hacer nada. O hasta me ofrecieron una cirugía para reducir mi estómago, para hacer allí, cortar algo, para que la comida luego se deseche sin ser absorbida por el cuerpo. Y yo, como tengo temor de Dios, no acepté esa propuesta porque no quería intervenirme en el diseño que Dios hizo en mí. Entonces llegó el momento en mi vida cuando Dios me confrontó muy fuerte y obviamente lo hizo a través de un hombre de Dios, una persona que vivió la misma experiencia y que me dijo, tú no puedes estar predicando dominio propio si no puedes dominar tu vida personal. Si tú llevas tanto sobrepeso, mírate. Tú no te ves una predicadora, una maestra de la palabra sana,
porque no puedes predicar dominio propio, no puedes predicar disciplina y entrega si tienes ese problema. Entonces, llegando a ese momento, yo creo que el Espíritu de Dios me dio su gracia aceptarlo, aunque me costó mucho, sufrió mi orgullo, yo lloré, sentí muy ofendida y quería agarrar mi lugar seguro de víctima, es mi metabolismo y eso es cierto. Tenemos problema, pero en el medio de cualquier problema tenemos que tomar responsabilidad. Y eso fue lo que hizo cambio en mí. Yo tomé responsabilidad por lo que era y dije, pues sí, Señor, yo voy a hacer lo que yo puedo y sé que tú vas a hacer imposible. Y hasta el día de hoy, Señor, me ha permitido bajar 55 kilos y más adelante hablamos de tipo de vida que estamos llevando ahora. Algo que es bien importante resaltar es esta parte que mencionaba, ¿no? O sea, que no es estrictamente de hombres o mujeres, es algo que también debemos de tener claro, que cuestiones hormonales tenemos hombres y mujeres, pero que es muy importante que no dejes las cosas pasar, porque el diseño de Dios es perfecto. Entonces, si algo no está caminando bien, lo primero que tienes que hacer es tomar tu responsabilidad e ir al médico. Porque algo que ya usted ya tenía ese conocimiento de las cuestiones hormonales, ya tenía conocimiento de otros factores que influyen, que ya después, conociendo todo el contexto, usted dijo, ok, esto sí puedo hacer, esto no puedo hacer, y de aquí caminamos. Pero en este sentido, también algo que me llamó la atención, yo tengo el gusto de conocerlos y de haber visto su proceso, y la verdad es digno de admirar cuando tomas las cosas con seriedad y con responsabilidad, y que no es así como cuestión de mujeres y cuestión estética y cuestión, no es nada más esto. Entonces, ¿nos podría platicar tantito acerca de eso, pastor, su testimonio? Sí, como tú dijiste, es muy importante, porque esto no solamente es un problema de las mujeres. En nuestra cultura tenemos un problema básico de alimentación, y en México tenemos problema con las harinas, el pan dulce, las grasas, y la verdad es un desorden alimenticio muy fuerte. De hecho, en nuestra cultura somos muy dados a los refrescos, a la comida de bolsita, y todas esas cosas, tal vez al principio no vemos una afectación directa, pero con el paso de los años empiezan a reflejarse en problemas de sobrepeso, azúcar alta, triglicéridos, presión, y todas esas cosas obviamente con el tiempo se van agravando. Yo la mayoría de mi vida fui muy delgado. Cuando era joven practicaba mucho deporte, pero de repente hubo un tiempo que, ya pasando los 40 años, mi vida empezó a ser muy sedentaria, ya no practicaba tanto deporte. Mi profesión prácticamente me tenía casi todo el día sentado frente a la computadora, y entonces obviamente con esos hábitos alimenticios y el desorden de las comidas a tiempo, de la misma alimentación, pues empezó a agravarse mi salud con presión alta. De hecho, un tiempo estuve rozando el límite de lo que es el azúcar, y todo al parecer se iba agravando con el tiempo. Entonces, realmente llegó el día en que, porque prácticamente fue Valia la primera que comenzó a darse cuenta que teníamos que empezar a cambiar nuestros hábitos, y yo la apoyé, pero pensando en que esto iba a ser beneficioso para los dos, ¿no? Y fue prácticamente cambiar todo lo que normalmente en nuestra cultura consumimos y hacer un cambio radical, porque sí, ya la salud se estaba afectando mucho. Pocas veces menciono, o no recuerdo si les había mencionado, pero esto que dice ahorita es bien cierto, y es importante recalcar que es una cuestión cultural, que no es un hábito, no es algo que tenemos bien arraigado, algo que esté relacionado con las cosas sanas.
porque de hecho hasta es mal visto ver a una persona que cuida su alimentación que una persona que no la cuida, ¿no? Yo recuerdo cuando tuve entre los 10 y los 12 años, tuve unas situaciones de salud delicadas. Tuve primero fiebre reumática y de ahí de CDT me empezaron a hacer estudios continuos, pero a los 12 años yo tenía el límite de colesterol de un adulto. Wow. Entonces yo tenía el límite de colesterol de un adulto, pero yo ni siquiera era una niña obesa, era una niña promedio. Entonces, y yo me acuerdo que en ese entonces todavía me tocaba que me dieran mi desayuno escolar en la escuela y erróneamente le sugirieron a mi mamá que me empezara a dar el yogur light. O sea, porque fue cuando empezó a salir el boom de lo light, ¿no? Entonces, pero algo que es bien importante, de verdad yo creo que nos falta conciencia en ese sentido, porque a veces a los niños les damos lo que tenemos a la mano, lo que creemos, lo que queremos, y no somos conscientes de todo eso que vamos sembrando ahí. Estoy hablando de que yo tenía 12 años, entonces no es algo que sea de la noche a la mañana, tengo problemas de salud, sino es algo que venimos toda la vida arrastrando. Fíjate que en México es alarmante porque prácticamente hay un estudio donde la causa principal de muerte en México es por azúcar alta. Y todo eso está basado en la alimentación. Con mucha tristeza vemos que a los niños, para que las mamás no estén batallando con ellos, les dan clásico, les dan su coca y una ¿cómo se llaman? Golosinas, galletas, papas, y así los niños ya no hacen berrinche, no dan lata y las dejan hacer lo que tienen que hacer, pero no se están dando cuenta que todas esas cosas en el futuro van a regresar como un boomerang y van a afectar totalmente la salud de sus hijos. Es algo preocupante. Yo cuando llegué a México en el año 2004, quedé muy sorprendida precisamente ver a los niños chiquitos. Hasta ahorita recuerdo, una de mis primeras experiencias, vi a una mamá caminando con su niño de 2 años chiquitito, cargando 2 litros, el niño cargaba en sus manos 2 litros de Coca-Cola y una bolsa de papas, que la bolsa era más grande que el niño. Y lo vi y yo quedé casi, me quitó aliento, me dio coraje, porque yo sé que nuestros padres cuando crecíamos, mi mamá, pobrecita, teniendo 5 hijos, trabajando de tiempo completo, teniendo campo, mucho trabajo, pero siempre nos tenía nuestra papita, nuestras cosas sanas, lo que ella podía hacer. Claro, podemos decir, en ese tiempo no tenían tanta disponibilidad de comida de bolsa y todo, pero de todos modos, nuestra cultura gentil que tenemos en general es México, donde sea, es solucionar el problema en ese momento sin pensar qué va a suceder mañana. Bíblicamente la solución tiene que tener a largo plazo. Todo lo que hacemos tenemos que pensar qué resultado dará mañana, pasado mañana, y etcétera, etcétera. No, nosotros, el niño dice, no, es que me pide Coca-Cola y llora, y te das, y yo lo veo y digo, pues que llora, pero no va a llorar mañana de azúcar, de obesidad, de presión alta, de colesterol, pero no pensamos en eso, que tal vez calmando, tapando el hoyo en el momento, estamos matando metabolismo, defensas, todo de nuestro hijo para mañana, y le destruimos la vida. No queremos invertir extra esfuerzo y extra atención para que nuestro hijo esté sano mañana. Y el versículo bíblico que era nuestro, que principalmente nos provocó a pensar y aceptar esa disciplina del Señor, porque sí, a mi Señor me reprendió muy fuerte. Yo me consideraba ser una persona muy espiritual y muy disciplinada.
Y la verdad, en cosas espirituales sí yo era disciplinada, no andaba en pecado, pero jamás pensaba que desorden alimenticio también es pecado. Y el pasaje de 1 de Corintios 6, todo capítulo habla de la importancia de cuidar el templo del Espíritu Santo, y más adelante en programas tal vez vamos a poder profundizar, pero hoy solo quiero decir, dice versículo 19 y 20, y dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y luego dice 20, porque comprados sois por precio. Y escúchanlo bien aquí, eso. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Siempre estamos enfocados en glorificar a Dios en espíritu. Pero yo me hice pregunta, ¿hasta dónde mi cuerpo, que trae más de doble peso, glorifica a Dios? De ninguna manera. Entonces eso fue todo lo que me llevó a la decisión a decir, sí Señor, acepto tu disciplina, me someto a tu disciplina y yo sé que me darás la gracia para poder lograrlo. Y básicamente fue la decisión firme de darte cuenta que si Dios tenía un propósito para ti y a causa de tu salud se iba a ver interrumpido, tenías que tomar la decisión de cambiar todo tu sistema alimenticio para poder cumplir ese propósito, porque imagínate enfermo o debilitado por una mala alimentación o mala salud, realmente Dios no te puede usar plenamente para el propósito que te dio. Te sientes muy limitado en realidad por el peso. Como yo viajo mucho y yo sabía que el Señor me estaba preparando para más viajes porque es mi ministerio, soy maestra de la palabra y tengo mucho que viajar para cumplir mi llamado. Y estás sentado en el avión y sinceramente me sentía como una montaña, grandota, tratando de hacerse más chiquita, tratando de apretarme más que puedo, luchando para abrochar el cinturón. Estás sacando, a ver qué haces. Y eso es tan desgastante emocionalmente. Y luego la gente que está a tu lado, pobrecitos, porque te quieres o no quieres con tu peso, invades a su espacio. Y todo eso yo entendí que todo eso me robaba mi efectividad de ministerio, y todo eso, gracias a Dios, hoy está vencido y quedó para siempre atrás. Gracias a Dios. No se vayan, este es el primero de muchos programas que vamos a tener más adelante, y algo con lo que quiero que reflexionemos es que somos el cuerpo en el cual el Padre debe de ser glorificado. Así es. Entonces, y no creas que muchas veces, o porque dices yo no soy gordito, discúlpame, pero si tú no estás siendo efectivo en tu vida porque no tienes la energía, porque tienes la apatía, porque tienes la pereza de hacer las cosas, tal vez también tiene mucho que ver hasta tu mal carácter en la forma en la que te alimentas. Entonces vamos a poner mucho énfasis, porque no es nada más para que, yo no soy gordito, yo no. Si no estás siendo efectivo en tu vida, esto es para ti. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañes en otro programa, y pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Dios los bendiga.